que hacen llamados a ciertos remedios, una postura desde luego muy irresponsable, ¿no? Hablábamos de Miguel Bosé ahí como vocero de los antivacunas. Qué triste que personas que justamente tienen cierta o bastante influencia, pues tomen este tipo de posturas, ¿no? Dando recetas o hablando en contra de la ciencia, pero para ello aquí nosotros justamente nos referimos a los que saben, como el doctor Friedrich, sobre todo con este asunto ahora, están surgiendo y seguirán, ¿no? Miles de recetas ahora, esto del dióxido de cloro, pues hablar también de lo que está ya en puerta, las vacunas, lo real y a lo que debemos atendernos en tanto pues se convierten en realidad estos medicamentos o estas vacunas para enfrentar esta y las epidemias que vengan. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Bienvenido y gracias de nuevo como siempre. Muy bien, buenos días, un saludo a todos. Y sí, la razón por la que todas estas personas, sean quien seas, presidentes, secretarios de Estado con micromoléculas o no sé qué tantas tonterías dicen, ¿no? Artistas, ¿no? Artistas, la verdad es que lo hacen en primer lugar por ignorancia. Puede ser, yo no descarto que tengan algún tipo de estímulo económico en algunas ocasiones, y la otra lo hacen simplemente porque pueden, porque no van a obtener ningún tipo de castigo, ¿no? Porque yo sería de la idea que vincularan el gran número de casos de personas que se enferman de lo que se hubiera prevenido con la utilización de una vacuna y se les finque responsabilidad. Incluso que la gente diga, ¿saben qué? Yo no vacuné a mis hijos porque pues Miguel Bosé lo recomendó en tal lugar, tal día, y pues a mi hijo le dio una meningitis por virus de sarampión y quedó con retraso mental por el resto de su vida, ¿no? Entonces, si eso se lograra hacer y se vinculara y se les fincara responsabilidad, la gente iba a pensar más al decir este tipo de tonterías, porque son irresponsabilidades y son tonterías. Esto que están diciendo del dióxido de cloro, que ayer me comentabas que querías que platicáramos de ello, no es nada nuevo. Desde el 2015 la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, sacó una alerta porque se promocionaba el dióxido de cloro como el electrolito milagroso o la sustancia milagrosa, y sacaron una advertencia de que era tóxico y de que no curaba nada, porque se propuso nada más, ahí les va la lista de todas las enfermedades para las que se ha propuesto el dióxido de cloro como una curación: autismo, VIH, retraso mental, confusiones, en fin, una cantidad impresionante de cáncer también, cáncer de cerebro, dijeron que se curaba, en fin. Y entonces se sacaron advertencias y se han estado sacando advertencias de manera repetida porque la gente insiste, y esto no es producto más que de la ignorancia y del aprovechamiento de algunas compañías farmacéuticas que hacen este tipo de productos. Y como la intoxicación es algo que existe con el dióxido de cloro, pero se necesita una dosis muy alta para que la gente se intoxique. Entonces, esto les da la oportunidad que la gente se lo tome, tengan síntomas menores, les da náusea, les da diarrea, pero les puede dar una diarrea muy fuerte, incluso les puede causar alteraciones electrolíticas que les modifiquen el ritmo cardíaco, y los pacientes pueden tener un síncope y pueden morir. Entonces, es muy riesgoso que utilicen este tipo de sustancias. Y el dióxido de cloro es algo que se ha estado ya promocionando desde hace muchos años. Yo no sé quién lo hace, yo no sé si haya compañías farmacéuticas que lo respalden, o probablemente sea por la idea que tiene la gente de que el cloro se utiliza para limpiar. Y como el cloro es un buen desinfectante de superficies, entonces lo vinculan con eso, y entonces dicen, bueno, pues si limpia la superficie, pues yo también me lo tomo y entonces eso me va a ayudar con la infección. Pero no es de uso humano, vamos, pues el dióxido de cloro no es para usarlo, es para limpieza de objetos, de superficies inertes, no de personas. Fíjese nada más, o sea, es prácticamente como lo que en su momento sugirió el señor Trump,
Pues entre él y otros, la secretaria de Gobernación con sus nanopartículas y la señora Olga Sánchez Cordero, y ustedes se pueden por ejemplo, dar cuenta que son personas educadas. No sé en el caso de Miguel Bosé, no sé si es una persona que tenga cultura, digo, tiene música padre, con buen ritmo, pero hasta ahí llega su capacidad. Exactamente. Sí, como dicen, zapatero tus zapatos, ¿no? Exacto, pero no deberían opinar. Quienes deberían opinar pues son las personas que saben, las personas que tienen preparación para hacerlo, y pues bueno, la gente necesita procesos de educación y de advertencia, pero aún así hay gente que lo va a hacer. Ayer me entrevistaron en el financiero Bloomberg y les decía que uno de los riesgos más grandes que hay ahorita con la vacuna es que ya se pasó la fase 1, que es en la que se investiga la seguridad, porque había periódicos que decían los mexicanos eran usados como conejillos de indias, así, una nota así medio alarmesca. No, en la fase 1 de investigación se hace la investigación de seguridad. El riesgo mayor que hay ahorita es dos cosas: la eficacia y la eficiencia de la vacuna. La eficacia es que la vacuna tenga la capacidad de producir en el laboratorio, en una prueba de sangre, los suficientes anticuerpos para una enfermedad. Entonces, eso lo podemos probar, y entonces asumimos que la vacuna es eficaz, pero ahora tenemos que sacarla al mundo, que es la fase 3, a ver si es eficiente. ¿Eso qué significa? Que con la cantidad de respuesta inmunológica que produce es suficiente para que cuando lo comparamos con el grupo de personas que no recibieron la vacuna o recibieron un placebo, la frecuencia y la prevalencia de la infección es bastante menor en el grupo que recibió la vacuna. El riesgo más grande que hay ahorita es que el grupo que recibió la vacuna tenga una ligera disminución en la prevalencia de la enfermedad comparada con quien no la recibió. Es decir, que ya poniéndola en la gente, la vacuna no sea eficiente, es decir, que la vacuna no produzca una defensa contra la enfermedad en la realidad. Entonces, eso podría suceder, es una posibilidad. Eso podría suceder, que en diciembre, cuando vengan las conclusiones de la etapa 3 de investigación, digan, ¿saben qué? Algunas de las vacunas, lo bueno es que se están ensayando como 26 vacunas diferentes en el mundo. Algunas de estas vacunas no produjeron la respuesta esperada y no tenemos la eficiencia adecuada en la población, entonces no vale la pena. Los beneficios potenciales no son equiparables con los riesgos potenciales, que son nulos, pero no proporcionan una protección a la gente. Entonces, uno de los riesgos más grandes que hay en este momento es que la vacuna no sea eficiente, y eso lo van a tomar inmediatamente los grupos antivacunas y van a decir, ya ven, mejor utilicen cualquier porquería que ellos quieran recomendar. Entonces, ese es el riesgo más grande. Estamos en una crisis de credibilidad. Incluso acaba de salir un estudio en el cual tomaron un grupo significativo y representativo de personas que dicen estar esperando con ansia la vacuna para el coronavirus, para que cuando salga se la van a poner, y les preguntaron que quién de ellos que están esperando la vacuna para el coronavirus se pondría la vacuna de la influenza ahora, a partir de septiembre, que empieza la temporada de influenza. La mayoría de la gente, el 60% de la gente dijo que no, que ellos no creían en la vacuna de la influenza, siendo que la vacuna de la influenza es exactamente lo mismo que la vacuna del coronavirus. Entonces, hay una beta educativa e informativa muy importante para las autoridades de salud, para que puedan lograr contrarrestar esta idea tan difundida que hay, que desafortunadamente sigue siendo promovida por personalidades principalmente del mundo del espectáculo, que pues no son exactamente la gente más capacitada para emitir opiniones científicas, pero desafortunadamente la gente le sigue haciendo caso, ¿no? Entonces, no es recomendable que sigan ese tipo de recomendaciones. Así es, que sí, estaba revisando aquí justamente esas pronunciamientos que hizo este señor a través de Twitter, diciendo nos quieren matar con esto de la vacuna
en contra del COVID, y sí, pues seguir, es lo que decimos, ¿no? El efecto que tienen, le contestaban, lo están haciendo, Miguel, así es esto, y lo que nos espera, bienvenido a la resistencia. Imagínate nada más lo que se alienta, el riesgo de que estas personas que tienen pues una gran influencia, hacen con este tipo de pronunciamientos. Ya antes se ha pronunciado sobre la red 5G, el movimiento antivacuna. De los teléfonos celulares, sí. No, pues evidentemente, pues es una persona muy ignorante. Hay veces que cuando expresamos una opinión de este tipo, lo único es que que no sé de quién es esta frase, pero creo que era de Einstein, o no, ya no me acuerdo de quién es, la frase que decía: cuando haya sospechas de que eres un imbécil, procura quedarte callado para que no vayas a despejar las dudas. Para que no lo confirmes, sí. Exactamente. Entonces, veo aquí que Rolando dice que hay voluntarios, que hay 30 millones de voluntarios. No creo que sean tantos, Rolando. La fase 3 se hace en decenas de miles. Probablemente vaya a ser 5 o 6 mil personas, pero no son 30 millones de personas las que se utilizan en la fase 3 de investigación. Son decenas de miles, probablemente sean 5,000, 10,000, 15,000, probablemente vaya a ser la cantidad de personas. 30 millones ya nos metieron en muchos problemas antes. ¿De qué? Entonces, probablemente de ahí venga esta cifra. Pero sí, ya la fase... No entiendo, pero está bien. Supongo que es un chiste local de Disyuntiva, no entiendo, pero... y a esos 5 o 10 mil personas que se van a utilizar, probablemente a la mitad se les vaya a poner un placebo y que se les pone solución fisiológica o algo así, y a los otros se les pone la vacuna. Y es cuando se hace la comparación esta que les decía. Se va a ver si al grupo control, que ni siquiera las personas que lo están recibiendo saben si recibieron el placebo o si saben si recibieron la vacuna, y tampoco las personas que les están dando la inyección saben si es vacuna o si es solución fisiológica, y eso es lo que se llama un estudio aleatorio doble ciego. O sea, la persona que da la vacuna no sabe si es vacuna o es solución fisiológica, y la persona que recibe tampoco sabe, y esto se hace para evitar el sesgo de la aplicación de la vacuna, para que puedan decir: no, sí, yo sentí dolor de cabeza y sentí náuseas. Y es curioso porque a veces se les da placebo, se les da solución fisiológica, y esos pacientes se quejan de que tuvieron efectos secundarios y que les dio náuseas y les dolieron las articulaciones, en fin, o sea, tuvieron síntomas porque les pusieron agua. Y hay pacientes que les ponen la vacuna y pues no sienten nada, y se les hacen exámenes de sangre y se ve que pues no hay ninguna modificación en anticuerpos con el placebo, y lo que se espera es que los pacientes que recibieron la vacuna, después de 3 meses, hayan formado inmunoglobulina G específica para SARS-CoV-2. Es por eso que la fase 3 se tarda 3 meses, porque es el tiempo máximo promedio en el cual una persona va a formar anticuerpos contra un virus específico. Pero digamos, doctor, que ya la fase 3 es prácticamente pues la reconfirmación, digamos ya el cierre, prácticamente ya se tiene la vacuna, y solo falta esta fase para reconfirmar. ¿Qué es lo que criticaban? Faltaba por hacer a la vacuna rusa, y es en lo que se encuentra ahorita la vacuna de la Universidad de Oxford, que hoy se anuncia, se va a fabricar, se va a producir aquí en México, de manera conjunta con la Argentina, ¿no? Digamos que ya es prácticamente el 90%, doctor, podríamos decir. Lo más probable, no, Jorge, no es tan avanzado. No, lo más probable es que lo que está sucediendo en Rusia con la vacuna Sputnik 5 es que ellos están haciendo una fase 3 extensa y están diciendo que ya tienen la vacuna, que de hecho ya se tiene. Incluso la vacuna que se va a ensayar en México es la vacuna, o sea, la vacuna ya existe. Pero de que exista la vacuna a que exista disponible para la producción comercial y su difusión, son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que están siendo exageradamente optimistas. Ojalá sí salgan las cosas así, pero en investigación y desarrollo farmacéutico y de vacunas, cerca del 65% de los protocolos de investigación son fallidos. Es decir,
un poco más de la mitad de las veces que nosotros ensayamos un medicamento o una vacuna, es muy frecuente que no produzcan el efecto en eficacia y que luego no lo produzcan en eficiencia, que recuerden que son dos cosas diferentes, o sea, que no produzca los anticuerpos o que sí los produzca, pero ya que se pone en la comunidad no sea suficiente para generar un beneficio potencial importante en la población. El 65% aproximadamente de los casos de investigación y desarrollo terminan en eso y entonces nunca salen al mercado. Es por eso que es muy caro un nuevo medicamento o es muy cara una nueva vacuna, porque se invierten centenas de millones de dólares y el 65% de los experimentos de investigación y desarrollo fallan. Entonces, puede ser el caso de puede ser que en diciembre, por eso les digo, el mayor riesgo es que en diciembre nos dijeran, ¿saben qué? La vacuna, sí, como dicen aquí en Estados Unidos, good news and bad news, o sea, hay noticias buenas y noticias malas. Las buenas es que sí hubo una producción de anticuerpos con la aplicación de la vacuna, pero la mala noticia es que ese nivel de anticuerpos que se produjo, ya que se puso en la comunidad, no generó una protección suficientemente fuerte como para justificar su utilización o su recomendación como método de prevención para el SARS-CoV-2. Entonces, ese sería el riesgo mayor. Eso existe, eso puede suceder. Entonces, imagínense que en diciembre, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se tendría que hacer una remodelación de la vacuna o tomar alguna que sí haya funcionado de todas estas que se están produciendo y hacerla muy similar para que se pudiera alcanzar la protección de toda la gente. Pero existe, y eso no tiene nada que ver con que el presidente es un tonto, que el secretario de salud no habla claro. No, eso existe, y se los digo desde ahorita para que lo recuerden. Acuérdense que yo les dije que iba a haber una pandemia en febrero del 2018. Entonces, esto puede suceder, no es algo que tenga que ver con ninguna mala intención. Esto sucede en ciencia, en investigación y desarrollo farmacológico sucede. Entonces, es muy importante que la gente lo tenga en consideración. Y eso, pues bueno, sería un riesgo porque obviamente, les repito, la gente que es antivacunas lo utilizaría como una campaña de decir, ya ven, ni sabían lo que estaban haciendo, seguramente era porque estaban utilizando productos químicos para meterse en su cerebro y manipular sus ideas y todas esas tonterías que dicen. Entonces, es muy importante que la gente sepa qué esperar. Es como iniciar una nueva amistad, un matrimonio. Si tú generas expectativas muy altas, lo más probable es que vayas a tener una decepción. Y entonces es por eso que tenemos que mantener la información a un nivel aterrizado y saber cuáles son los potenciales resultados de este proceso de investigación. Yo sé que no es muy popular decir esto a la gente y decir, es que esto es una decepción y entonces no, pero hay que decirlo. Ojalá sí salga, ¿no? Ojalá sí resulte. Pero el 65% de las ocasiones de los procesos de investigación y desarrollo para un nuevo alimento, un nuevo medicamento o una vacuna fallan. Entonces eso existe y a veces pasan cosas tan curiosas como que un medicamento que se analiza o se estudia o se protocoliza para algo resulta sirviendo para otra cosa. Y el ejemplo más claro, y no sé si ya lo hemos platicado aquí, es el sildenafil, la pastillita azul que se propuso para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y resultó que, bueno, pues los pacientes hombres que fueron aplicadas este medicamento, pues dijeron, ¿saben qué? Yo no sé cómo está mi hipertensión pulmonar, ni me interesa, pero mi desempeño sexual significativamente se incrementó. Y entonces el laboratorio inteligentemente dijo, ¿saben qué? Sí mejora un poquito la hipertensión pulmonar, se disminuye la presión pulmonar, pero lo vamos a promocionar para disfunción eréctil y se volvió en el medicamento más popular y el laboratorio se volvió rico con ese medicamento. Y que sí se utiliza, el sildenafil sí se utiliza para hipertensión pulmonar, pero principalmente en neonatos, o sea, en estos niños que ven que nacen prematuros y que los pulmones no les funcionan, se muelen las tabletas de sildenafil y se les pasa por sonda nasogástrica a los niños, de esta sonda que entra por la nariz y llega al estómago, se les pasa este medicamento, la tabletita azul, se les pasa al estómago, aunque ya, bueno, ya hay genérica,
se les pasa al estómago y eso les disminuye la hipertensión pulmonar y les favorece para una buena evolución en niños prematuros. Entonces, la investigación y desarrollo farmacológico y de vacunas no siempre da los resultados que esperamos, ¿no? Así es, doctor, digo, y toda proporción guardada y considerando que pues, son épocas muy distintas y la farmacología ha avanzado enormemente. Según recuerdo, ocurrió algo similar con el tema de la vacuna contra la influenza española. Las primeras vacunas incluso causaron, creo que más víctimas, o un buen número de víctimas, cuando comenzó su aplicación. Eso sucedió con la vacuna de polio. Perfeccionándose, ¿no?, con el tiempo. Eso sucedió con la vacuna de polio. La epidemia de polio empezó más o menos en 1918, más o menos hace 100 años, y la vacuna para polio del doctor Salk vino 40 años después. Y en medio hubo dos vacunas, una de la Universidad de Pensilvania y otra de la Universidad de Nueva York, que estaban compitiendo, y cuando se la pusieron a la gente, encontraron que había pacientes que les daba polio y hubo pacientes que murieron. Y después, en una investigación que se hizo, se encontró que ellos habían manipulado la información de la etapa de aplicación experimental en grupos reducidos de personas y no registraron los casos en los que se presentaba polio. Entonces hubo un caso ahí de corrupción muy importante. Es algo que está en los libros de historia de la medicina. Eso existe. Eso ya ha sucedido. Entonces es por eso que después de que pasó eso con la vacuna de la polio, la del Dr. Salk, es que se estableció el protocolo de investigación clínica y es que se hicieron estas etapas y se privilegió al principio la seguridad de las vacunas. Y en los 1950, más o menos 53, es cuando surgió el grupo en Inglaterra, porque se empezaron a hacer experimentos masivos en animales, y en los años 50 es cuando vino la posición de este grupo de protección de los animales para el uso humanitario de los animales en experimentación, y es cuando empezó a surgir todo esto. Entonces, así ha ido evolucionando la investigación y desarrollo de medicamentos y de vacunas, incluso de cosméticos, de nuevos suplementos alimenticios. El aspartame así fue ensayado, el stevia así fue ensayado, con las mismas regulaciones. Se tienen que seguir esos pasos, porque si no, la posibilidad de que las cosas no salgan bien es muy alta. Ahora, doctor, yéndonos al lado más optimista, a la postura más optimista, ya pensando en que todas estas pruebas resulten favorables, se cumplan todos los protocolos, la advertencia, decíamos, nos pareció muy puntual que hizo hoy en conferencia el presidente argentino, diciendo, aguas, o sea, la vacuna está avanzada, pero de aquí a que la tengamos hay que mantener mientras todas las precauciones del caso, porque la vacuna, pues, no la vamos a tener ya para Navidad, ¿no? La vamos a tener todavía dentro de un buen tiempo, en lo que termina la fase de investigación, en lo que inicia la producción, viene la distribución, la aplicación y los efectos también benéficos que tendrá en la población. O sea, nos cuelga un rato, doctor, para que ya una vez teniendo la vacuna comencemos a tener los beneficios de la misma. Entonces, no hay que bajar la guardia mientras tanto y hay que mantener, desde luego, consciente a la población. Como decías tú, luego nos dicen que somos aguafiestas, ¿no?, cuando hacemos este tipo de acotaciones, pero son necesarias para no adelantarnos, ¿no?, para no adelantarnos a los acontecimientos de lo que viene la vacuna. Pues va a tardar todavía unos cuantos meses, y en unos 6 meses, a lo más optimista, pues pueden pasar muchas cosas y pueden venir muchos contagios y muchas muertes. Acuérdense que la finalidad del confinamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización de gel, la utilización de las mascarillas, los cobertores de la nariz y la boca, y si se puede de los ojos, todo eso, la única finalidad que tiene es extender el periodo de contagio.
no va a disminuir el número de contagios, se van a contagiar el mismo número de personas. Hacer un análisis de que la pandemia va cada vez peor porque cada vez hay más casos, discúlpenme romperles el corazón, las pandemias no se detienen, las pandemias no se controlan, lo único que se administra es la velocidad a la que se desplazan, y eso en los países en los que no se alcance la insuficiencia de atención hospitalaria que cause dos cosas. Uno, que los casos moderados se conviertan en graves porque no hay acceso a servicios médicos, o que los casos graves se mueran en una tasa mucho más elevada porque no hay camas de terapia intensiva. Mientras no suceda eso, eso es aplanar la curva. Eso es aplanar la curva. Extender la pandemia para que nunca el número de casos alcance la suficiencia hospitalaria. Eso es lo que se tiene que hacer hasta que no haya o un tratamiento, un antiviral identificado que nos ayude a disminuir la gravedad de la enfermedad, como es el oseltamivir con la influenza. Hasta que no haya un medicamento o hasta que no haya una vacuna, la estrategia es exactamente la misma: no salir de su casa si no tienen que salir, insistir en el lavado de manos, el distanciamiento social en la comunidad, utilizar el cubrebocas cuando no haya la posibilidad de distanciamiento social y evitar tocarse las superficies húmedas de la cara. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Así es, que doctor, pues ahí la importancia del tema de estar al pendiente con los especialistas para justamente tener información útil de primerísima mano. Perdón, Jorge, veo que pregunta Rolando, entonces, ¿para qué detener la economía si de todos modos se va a contagiar? Rolando, porque recuerden, ya lo dijimos aquí, los principales sitios de contagio son, primer lugar, el hogar, primer lugar. Segundo lugar, la escuela. Tercer lugar, el trabajo, el sitio de trabajo fuera de la casa. Y el cuarto lugar, el transporte público. Si tú dejas de tener una actividad económica en la cual la gente tenga que ir a trabajar a la oficina y deja de utilizar en un porcentaje importante el transporte público y suspendes las clases, solamente queda el hogar. ¿Y quién va a contaminar en el hogar? Los que desafortunadamente tengan que salir a alguna de las otras tres. Esa es la explicación. Tiene una explicación y no tiene nada que ver con el gobierno en México. Eso es a nivel mundial. No tiene nada que ver con lopitos o con no sé qué tantas cosas ponen aquí. Traten de relajarse, tomen las cosas con serenidad. No tiene nada que ver con un gobierno en particular. Ustedes pueden no querer algo así, pero no se intoxiquen la cabeza con cosas que no son ciertas. Pues ahí está, querido doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta intervención y por esta información, sobre todo útil para todos nosotros. Como siempre, mi doc, te mandamos todo nuestro agradecimiento y admiración. Vemos que está soleado el día, dices caluroso por allá todavía. Sí, por eso sigo usando estos Filipinas y uniformes de quirófano, porque hace un calor impresionante y hay mucha gente en la clínica. Porque hay mucha gente. El protocolo de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades, aquí en Estados Unidos al menos es obligatorio para la mayoría de las compañías. La gente debe tener 2 exámenes nasales por PCR, 2 negativos consecutivos de 24 horas, es decir, por ejemplo, uno hoy jueves y otro viernes, negativos, para que les den permiso de poder regresar a las oficinas, para que no vaya a ser que sean portadores y que puedan contagiar a otras personas, ¿no? Entonces hay muchísima gente en el consultorio yéndose a hacer las pruebas porque ya se está empezando a recuperar la actividad económica aquí en Colorado. Perfecto, mi doc. Pues como siempre, muchísimas gracias y estamos pendientes de la siguiente consulta cátedra aquí en Disyuntiva TV con los temas, desde luego, que son de gran interés y sobre todo de gran utilidad. Te mandamos un abrazo, mi doc. Gracias a todos, siempre pendientes y siempre activos y atentos. A todos, saludos. Gracias, mi doc. Vamos a hacer una pausa. Continuamos, queridos amigos, aquí en Disyuntiva.